Miren, yo parezco majadero cuando insisto sobre este punto y perdonen que se los vuelva a repetir. Naturalmente, no estamos capacitados para entender la mente del Señor y la revelación, naturalmente. Pero hay un milagro extraordinario que el Señor obró. Recuerdan los caminantes de Maús que iban muy tristes porque el Señor había sido crucificado, toda esperanza se había perdido, y aparece un transeúnte solitario y se une a ellos, y era el Señor, pero ellos no lo sabían. Entonces insistieron para que se quedara con ellos porque se hacía de noche y el Señor partió el pan. Y dice que el Señor le abrió los ojos a los caminantes de Maús, le abrió las escrituras y le abrió el entendimiento. Tres cosas que Dios abrió a los caminantes de Maús para que Él fuera revelado a ellos. Son las mismas tres cosas que Dios tiene que abrir esta mañana para nosotros, para que podamos entender estas perlas, estas gemas de la revelación, que si las perdemos, tú sabes, nos quedamos con las manos vacías. Así que vamos a orar para pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento espiritual. Padre, te damos gracias esta mañana gloriosa que tú nos regalas para sumergirnos una vez más en la revelación de tu palabra y recibir este incremento de Cristo en nosotros. Yo pido que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros para tener la ganancia plena, no perdernos nada. Como lo dijo tu siervo Pablo, cosas inefables que no le es dado al hombre entender, solamente por el Espíritu, y que podamos en esta mañana ser asistidos por ti, ser rescatados de nuestra condición natural de oír, para oír en el Espíritu. Yo pido que este momento, esta hora, sea santificada, sagrada, exclusivamente para exponernos a la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, preciosa gente de Dios. Les voy a leer nuevamente los versículos de Génesis 15 porque vamos a concluir este tema del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 15, verso 9 en adelante. Y le dijo Dios a Abraham, por cierto, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Atento acá, se durmió, quedó inoperante. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, atento acá, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día
hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos y los de Canaán. Muy bien, ¿por qué razón Dios se vio en la necesidad de hacer un pacto con Abraham? Porque Abraham no creyó por la posesión de la tierra. Hay dos cosas necesarias para el cumplimiento del propósito, porque recuerden que estas clases que estamos ministrando están bajo el título de la gracia necesaria para cumplir el propósito. Ahora, el propósito o propetes, el propósito eterno de Dios, que es uno solo, Dios no tiene dos ni tres propósitos, tiene uno solo. Este propósito eterno, así sintetizado, implica obtener un hombre al cual Él se imparte como vida para que este hombre sea su expresión y su manifestación en el universo. Conseguir un pueblo al cual Él se imparte como vida y luego que este pueblo que participa de la vida Zoe de Cristo sea su expresión. Ahora, las semillas de este pacto se encuentran en Abraham, la semilla del nuevo pacto. Por lo tanto, es determinante, es neurálgico que podamos entender todos los elementos incluidos en Génesis 15 con respecto al pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham la simiente, se me había olvidado, se necesitan dos cosas para la ejecución del pacto. Número uno, la simiente o el pueblo. Número dos, la tierra. La tierra dijimos que era una figura de Cristo. Me disculpan el sonido de una máquina que hay acá. No sé si entra en el micrófono, pero es un jardinero que está cortando el pasto aquí afuera y bueno, no tengo manera de resolver ese tema. Pero mientras me escuchen bien, estamos todos ok. Entonces, la tierra representa a Cristo. Cuando nosotros tuvimos, y sé que el pastor Cristian Sepúlveda concretó este tema de las 42 jornadas, que está buenísimo, lo recomiendo. No sé si está grabado en algún lugar, que es la conquista del alma. Las 42 jornadas que Israel tuvo en el desierto durante 40 años, hasta llegar a la tierra prometida. La buena tierra que fluye leche y miel es sombra, figura y tipo de este Cristo resucitado. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué era importante la tierra? Porque allí todos los enemigos serían derrotados. Número dos, ellos encontrarían el reposo necesario, el descanso en Cristo. Número tres, ellos edificarían la ciudad, el gobierno, el reino. Y número cuatro, construirían el templo, la adoración a Dios. Entonces, todo esto implicaba la conquista de la buena tierra. Regresemos para atrás. Cuando Dios le promete a Abraham la simiente, él creyó sin mayor dificultad. Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando Dios le muestra la inmensidad de la tierra, Abraham no fue absoluto en creer. Más bien, diríamos, dudó. Y Dios hace un pacto con Abraham. No para que la palabra de él fuera más confiable, sino para generar fe en Abraham. Esa es la razón del pacto. Un pacto, en este caso, unilateral.
que dependía solamente del dador del pacto. Y Dios le dice a Abraham, muy bien, Abraham, veo que tienes problemas en creerme con respecto a la tierra. Entonces tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años y un carnero. Estos 3 animales representan al Cristo terrenal, al Jesús de los 33 años que fue inmolado. Y las 2 avecillas, el palomino y la tórtola, representan lo celestial de Cristo. Por eso las aves no fueron partidas, pero los animales sí. La becerra representa la ofrenda de paz. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La becerra, ofrenda de paz. La cabra, la ofrenda por el pecado. Necesitábamos ser justificados de nuestros pecados. Y el carnero es el holocausto o la ofrenda del sacrificio que indica la entrega total y absoluta. Ahora, cuando alguien sacrificaba animales, tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal para identificarse plenamente con el animal. Es como decir, yo mismo estoy muriendo allí. En la realidad, el animal muere, pero yo estoy muriendo. Eso significa que cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por nosotros, no solo fue el sustituto o el sacrificio sustitutivo, sino que también fuimos incluidos en esa muerte. La cruz tiene 2 aspectos. El aspecto sustitutivo, Él murió por nosotros, pero también tiene un aspecto inclusivo en donde Él nos incluyó. Y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la letra chica del contrato. Yo siempre lo digo de manera un poco humorística. La letra chica del contrato que nadie te lee, ¿no? Es verdad que Él murió por nosotros. Es verdad que Él murió una muerte que tú y yo no podíamos morir. Pero es también verdad que cuando Él murió, tú y yo estábamos muriendo allí, en esa cruz. Ahí fue el final, la última frontera de Adán. Fue el final del hombre natural. Nadie puede pasar por la cruz y seguir viviendo. Bueno, regresemos a Génesis 15. Dios le dijo a Abraham, vamos a hacer un pacto por la tierra. Y le dice, tráeme entonces estos animales y tráeme estas aves. Y las aves representan al Cristo celestial. El palomino representa la fe y la tórtola, los padecimientos. Esos fueron el gran paréntesis de la vida terrenal de Cristo. Caminó en fe, padeciendo. Del mismo modo nosotros también estamos identificados con la tórtola y el palomino. Mientras crecemos en fe, padecemos. Yo sé que esta palabra no nos gusta a nosotros, pero Pablo dice, si sufrimos, reinaremos. Nosotros somos uno con Cristo en sus padecimientos. Pablo les dijo a los hermanos, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y Pablo también, hablando de la edificación de la iglesia, Pablo dice, porque completamos en nuestro cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto es un misterio muy grande. O sea, el gran misterio, amados, y sé que ustedes lo van a entender en el Espíritu. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo? ¿Me gozo en lo que padezco? Porque la mente natural no concibe este matrimonio o esta verdad paralela, que podemos gozarnos mientras padecemos.
El mundo dice, o padeces o te gozas, pero no puedes las dos cosas al mismo tiempo. Pero Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, porque cumplo o completo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Los padecimientos tienen que ver con la edificación. Todos los edificadores, todos los que edificamos el cuerpo de Cristo, padecemos la hostilidad de la gente, el abandono, que se enojan porque los corregimos, que viene el abandono, que viene las malas interpretaciones, en fin. Pero aquí estamos con respecto a este pacto. Dios le dice a Abraham, tráeme estos animales, hacemos un pacto por la tierra. Muy bien, hasta ahí creo que llegamos, hablamos de los 3 animales en la lección pasada, y que algo extremadamente importante. Los animales debían ser de 3 años, o sea, tenían que ser cuidadosamente seleccionados. Tenía que haber una memoria de la fecha. ¿Cuándo nació este corderito? ¿Cuándo nació esta cabra, esta becerra? O sea, tenía que tener 3 años porque estos 3 años representan al Cristo resucitado. Sí, Señor. Y el Señor, nosotros operamos ahora en el poder de la resurrección de Cristo. En Juan capítulo 2, verso 19, dice la palabra, respondió Jesús y le dijo a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, está loco, de remate. Herodes se demoró 49 años en levantar este edificio, 49 largos años, y ahora dice que lo va a destruir y en 3 días lo va a levantar. Pero ellos no entendían que hablaba de su cuerpo. Ahora, el Señor fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Cristo fue inmolado. La palabra inmolar, la anoté acá, se las paso, es sfaso, S de solo, F de fe, A-Z-O. S-F-A-Z-O. Que significa inmolar. Es difícil pronunciarlo porque sfaso es inmolar, arrebatar la vida, herir, en fin. Él fue herido, fue matado, ¿no? Él fue inmolado desde la fundación del mundo, fue crucificado hace 2000 años. O sea, él fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero fue crucificado en la historia, en el tiempo, solo hace 2000 años. Que no es lo mismo. Juan capítulo 11, verso 25, Jesús le dice a Marta en Betania, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, yo soy la resurrección aún antes que me crucifiquen. Yo soy la eterna resurrección. Y aquí se produjo el milagro del nuevo nacimiento. Porque cuando una persona, en el simple acto de decirle, ven a mi corazón, te recibo en mi corazón, en ese instante sucede el milagro del nuevo nacimiento. ¿Y qué sucedió? La vida en resurrección, el Cristo resucitado, usando el lenguaje coloquial, se le mete para adentro. Es engendrado en esta nueva vida y llega a ser nueva creación. Esto tú no lo puedes explicar, ni necesitamos entenderlo, porque
las cosas más profundas son las cosas espirituales. Las disfrutamos, pero no las podemos explicar. Si yo te digo a ti, dibújame el gozo, ¿cómo es el gozo? ¿Qué color tiene? ¿Qué olor tiene? Si yo te digo, dibújame un árbol, es muy sencillo. Dibújame un auto, tú lo dices, pero dibújame la alegría o dibújame la depresión. ¿Ves? Las cosas más importantes para el ser humano no son materiales y tampoco son externas, son internas. La paz, el gozo, la fe, toda la herencia que Él nos da son cosas de adentro. Pablo podía cantar en una prisión romana. Él nunca se consideró preso de Nerón ni de Roma. Él dijo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y un poquito más adelante dice, Pablo, preso en el Señor. Por eso podía cantar, porque él tenía las riquezas inescrutables de Cristo dentro de él. A ver cómo le hago para maximizar el tiempo acá. En Juan capítulo 1, verso 32, en el bautismo, en el Jordán, dice, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí tenemos entonces al Espíritu Santo, no una paloma, sino como paloma. Entonces, los tres animales muertos representan al Cristo terrenal, pero las aves al Cristo celestial que no fue partido. Bueno, ¿qué pasó con Abraham? Abraham dividió los animales obedientemente, como Dios le dijo, partió los animales por la mitad, una visión macabra, ¿no? Imagínate lo que es partir una vaca por la mitad. Una mitad a un lado, la otra mitad al otro lado, formando un camino. Después partió la cabra por la mitad, uno al lado, el otro al otro lado, y el carnero. Entonces teníamos a los tres animales partidos formando un camino. Y dice que sobrevino a Abraham cuando caía el sol, ya se hacía de noche, le sobrevino un sueño profundo. Tú sabes, cuando viene sueño profundo y tú te duermes, ya no puedes operar. Es muy importante entender que este sueño también le vino a Adán y que también Pablo cayó al suelo. O sea, es como que parece que Dios te saca del partido, porque aquí Abraham fue sacado del partido. Abraham partió los animales y luego cayó el sol, se hizo de noche y le sobrevino sueño profundo a Abraham. Hay dos cosas que le sucedieron a Abraham. Atento acá, porque esto aplica a nosotros. O sea, quiero que entienda que no estamos hablando de Abraham, aunque sí lo estamos haciendo, pero estamos hablando de nuestra propia experiencia. Dios hizo un pacto con Abraham, ahí tenemos los animales muertos, el camino, el Señor se pasea en medio de los animales muertos, confirmando el pacto. Todo esto llevó un tiempo y Abraham comienza a tener sueños, se hace de noche, se duerme profundamente, ya no puede hacer nada, está fuera de la ecuación y viene sobre él el terror, dice, el terror de una grande oscuridad mientras dormía. Este sueño, este tiempo de sueño, cubre un periodo de 400 años. Porque Dios le dice a Abraham, Dios le profetiza a Abraham mientras está durmiendo. Le dice, ten por cierto, alabado sea el Señor. Dios nos está hablando todos los días, explicándonos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué estamos viviendo ciertas experiencias. Dios no nos deja en ayunas.
Ahí tenemos a Abraham durmiendo, el terror de una gran oscuridad, y ahora Dios comienza a profetizarle a Abraham. Le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena por 400 años y serán oprimidos. ¡Wow! Pero después de estos 400 años yo los sacaré con mano fuerte y con gran riqueza, y volverán a esta tierra y la poseerán. O sea, le está hablando de la agenda para Israel, por lo menos unos siglos antes. Claro que sí. Ten por cierto. Entonces, ¿qué vemos acá? Estos 400 años abarcan un periodo desde que Ismael perseguía a Isaac. La persecución de Ismael a Isaac, hasta el final en el Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. La persecución de Ismael a Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia, cuando Dios le dice a Abraham, echa a la esclava y a su hijo, porque no te heredará este. Ismael persigue a Isaac. Y entonces, luego Israel llega a Egipto 400 años, 430, para ser más exacto, y luego lo saca con gran riqueza. Eso es lo que cubre el sueño de Abraham, 430 años, donde ellos no hicieron nada en un sentido práctico. Es lo mismo que sucedió con Adán, cuando Dios lo duerme, y mientras lo duerme le saca una costilla y produce la iglesia. ¿Cuál fue el aporte de Adán a Eva? Ninguno. Dios le dice, Dios hace caer sueño profundo sobre Adán, le abre el costado, saca la costilla y hace una mujer. Cuando Adán despertó del sueño, Adán, no Abraham, cuando Adán despertó del sueño, vio a esta mujer hermosa. Dijo, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Pero ¿cuál fue el aporte de Adán a la construcción de Eva? Cero. O sea, aquí hay un punto importante. Dice el Señor en la parábola, el reino de los cielos, atento acá, es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo y se fue a dormir. Esto está muy bueno. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo y se fue a dormir. Y mientras dormía, escuchen, mientras dormía, por favor, presten atención a esto, sin que él sepa cómo, no tiene una explicación, de lo suyo. Esta palabra en el griego es automate, de ahí viene la palabra automáticamente, de lo suyo da fruto la tierra. Primero semilla, luego espiga, luego grano en la espiga. Te lo explica todo el proceso hasta que el trigo está maduro y se cosecha. Pero vea, mientras tú duermes, ¿qué significa dormir? Significa entrar en el reposo, descansar en Dios. Esa es la trampa que tal vez esta mañana Dios quiera romper en tu vida. El estrés, la fatiga, el desgaste mental que deriva en crisis de pánico, depresión. Mire, un día les voy a contar, yo prediqué en el Campín de Bogotá. Hoy día es el Movistar, una arena enorme de grande al lado del estadio del Campín de Bogotá. Prediqué con el pastor César Castellano, lleno de gente. Es una cosa impresionante ver 20,000 personas metidas allí un día domingo en la mañana.
claro, visualmente te impacta. Después yo regresé a Chile, a mi iglesia, que era un puñadito de personas, y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Yo me sentía nada, me sentía que prácticamente era un fracasado, se los confieso. Y Dios trató mi vida, Dios me quebró. Y yo recuerdo que un día en mi oficina terminé en el suelo llorando, como decimos, disculpen el término, a moco tendido, como un niño. Y Dios trató mi vida. Yo morí al número. Se lo dejo a algún pastor. Morí al número. Su majestad, el número. Que todo está supeditado a crecer numéricamente. Y bueno, esto también, por supuesto, que el número es el subproducto, la consecuencia de algo que sucede primero. Entonces Dios me llevó a esta parábola y me dice, tú siembra la semilla, la buena semilla. Lo que estoy haciendo hoy, esta mañana con ustedes, siembra la buena semilla y luego vete a dormir. Confía que hay un proceso automático. Este es el aspecto automático de Dios, en donde Dios, mientras tú duermes, Dios está haciendo algo. Mientras tú aprendes a descansar en Dios, después de que oraste, después de que hiciste el trabajo que Dios te mandó a hacer, ok, Dios hace la otra parte. Y tú descansas en Dios en un sentido real. Gracias, oh Dios. Porque yo te pregunto, cuando el Señor oró y dijo, Padre, gracias porque he acabado la obra que me diste que hiciese, he acabado la obra que me diste que hiciese, o sea, el Señor ya estaba cerrando la cortina del kiosco. Ya hice todo. Si tú hubieras estado allí, le digo, Señor, perdón, pero todavía hay muchos paralíticos que no han sido sanados, muchos endemoniados que no han sido libertados, muchos leprosos que no han sido limpiados. ¿Cómo que tú dices que ha acabado? Acabó, señores. Entonces hay una tarea que Dios te asignó a ti, que tú tienes que hacerla en el Espíritu, y después de eso, descansa en Dios. Vete a dormir. Aquí tenemos a Abraham, que Dios le hace caer sueño profundo y el terror de una grande oscuridad. Israel estuvo 430 años en Egipto durmiendo. No está pasando nada. 430 años en el terror de una grande oscuridad. Y además, no haciendo nada, ¿no? No estaban funcionando aparentemente en el propósito. Pero llegó un momento en que el colmo de la maldad del amorreo llegó a su punto y Dios los sacó. Y estuvieron 430 años porque, miren, los 40 años del desierto son años de prueba. 40 es el número divino de la prueba. 40 días, 40 noches. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. El 40 se repite en la Biblia como el número de la consumación de la prueba. 400 años en Egipto son 40, 10 veces 40. O sea, ellos fueron juzgados, ellos vivieron en terror. 10 veces 40 en Egipto. 10 veces 40. Los 40 años del desierto fueron un juicio más, pero ya habían estado 10 veces 40 en Egipto. Y luego Dios los saca y se demoran 40 años en llegar a la frontera de la tierra prometida para cruzar el Jordán. Entonces, esto es prueba. 40 es prueba. Quiero dar una palabra que alguien la atrape en el espíritu, porque algunas personas ahora mismo sienten que están en el terror de una grande oscuridad
y que al mismo tiempo no está sucediendo nada en sus vidas, es como estar durmiendo. No está pasando nada, no veo nada. Estoy como aturdido, como dormido. Ajá. Y esto parece que no termina, es un periodo de morir, morir, morir. No veo nada sucediendo. Quiero decirte algo. Por favor, atrápalo en el espíritu. El Señor está caminando en medio de los animales muertos. Él está confirmando su pacto contigo. No me olvidaré de tus hijos. Génesis 17, Dios le dice a Abraham, confirmaré mi pacto entre ti y mí, o entre tú y yo, entre ti y mí, dice la Reina Valera. Entonces estableceré mi pacto entre ti y mí por tus generaciones, que de cierto te bendeciré. Nosotros cantamos, Dios de pacto. Claro, cantarlo es una cosa, pero experimentar el poder del pacto cuando parece que nada está sucediendo. O sea, Abraham todavía no tiene la simiente, todavía no le nace Isaac y todavía no posee la tierra, pero ya tiene un pacto. Esa es la palabra que se usa en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, en el mismo capítulo 11, por la fe Abraham, dice, creyó en esperanza contra esperanza, que vio su cuerpo como muerto y que de ese cuerpo levantaría una simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la hipóstasis. Abraham no tiene la tierra todavía, ni tiene la simiente, pero tiene firmado el contrato por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso sí, en hebreo la palabra es hipóstasis, el título de dominio. Es como cuando tú compras una casa y se firma el contrato en una oficina. La casa no está dentro de la oficina, la casa está en un barrio, lejos de allí. Pero tú sales de la oficina con los timbres, las firmas, la escritura, tienes una casa. Y tú mueves y dices, ya tengo mi casa. Tú no estás mostrando la casa, estás mostrando la escritura. Esa es la hipóstasis, eso es lo que tenía Abraham, el contrato firmado por Dios. Espero que entendamos esto. Así es Dios. Dios primero te lo dice. El dabar de Dios, la palabra, el dabar de Dios. La palabra o la cosa. Si aprendemos a caminar con Dios, cómo Él opera, cómo se mueve, wow. Dios cuando te lo dice ya está hecho. Cuando Él te lo dijo, comienza a celebrarlo porque ya sucedió. Esa es la fe de un niño. Es como cuando tú le dices a tu pequeño hijo, hijo, vamos a ir al mall y yo le voy a comprar a usted esas zapatillas que usted tanto quiere. El niño empieza a celebrarlo en su casa antes de tener las zapatillas. ¿Por qué? Porque te cree. Bueno, ¿cómo podríamos todavía ilustrar toda? Ahora, ¿cuál fue? ¿Qué sucede? En medio de esto sucede un episodio bien extraño porque dice que venían aves de rapiña para comer los animales, para comerse el pacto. ¿Y qué hacía Abraham? Los ahuyentaba. Ahuyentaba las aves, me imagino imagínate la escena, yo vi una película de Abraham y Hollywood lo recrea de una manera tremenda. Abraham con un palo ahuyentaba las aves que venían a comerse el pacto. O sea, Satanás quiere comerse el poder y la convicción de un pacto
dentro de ti. Entonces, nuestra tarea es, Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si me acompañas a leer 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, las aves de rapiña, obreros fraudulentos, los buitres, que se disfrazan como apóstoles de Cristo para comerse el pacto. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta gente asignada por el enemigo se viste como ángel de luz. O sea, aquí es donde estamos hilando fino, porque yo siempre digo, la peor división es la que no se manifiesta. Es mejor tener un enemigo que tú sabes que es tu enemigo, que se comporta como enemigo, que tiene cara de enemigo, que habla de ti como tu enemigo, que tener un enemigo que no parece, que te adula, que te trata bien, pero que está perpetrando tu muerte. Es mejor que parezca enemigo. Entonces, esto es sutil, muy sutil. ¿Qué significa esto? Que hay niveles de engaño que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para saber cuándo tú estás frente a un buitre que viene a comer tu pacto. Hay muchas líneas teológicas hoy que dicen, no, tú no puedes confesar ni declarar. Yo declaro en el nombre de Jesús. No, ¿qué te crees tú que andas declarando? Que te crees más que Dios. Se empiezan a comer tu pacto. Porque Marcos 11 dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais, esto lo dice el Señor, ¿eh? Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais al monte, quítate y échate en el mar, si no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas va a ser hecho. O sea, todo el evangelio, señores, es una confesión. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, cuando declaramos sano a un enfermo, cuando declaramos abundancia donde no la hay, eso es fe. Pero hay gente que se ofende. Dice, ¿ustedes que son arrogantes? No me llames arrogantes. Me estoy poniendo de acuerdo con el Señor, con su palabra. Entonces hay muchos buitres que vienen para comer tu fe, para comer tu pacto. Señores, la fe tiene dos testimonios, la confesión y las acciones correspondientes a la fe. El apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Nosotros también por eso confesamos, dice Pablo. O sea, la persona que tiene fe, habla fe. Sí, Señor. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe. Estamos hablando de los buitres que vienen a comer tu pacto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ayer teníamos una sobremesa aquí en casa con mi hermano, mi hija, mi yerno. Conversábamos, mi esposa, de cómo Dios es nuestra fuente de recursos.
La única fuente de recursos que tenemos es Dios. Todas las demás cosas son canales. Si me escucha un futbolista, el club en el cual tú juegas no es tu fuente de recursos, es solo un canal que Dios puede usar en determinado momento para hacer llegar recursos a ti. Dios puede usar la fábrica, Dios puede usar un milagro financiero, un negocio. Dios puede usar muchos canales para hacer llegar la bendición material a tu vida, pero la fuente sigue siendo Él. Cuando entendemos esto, caminamos en paz porque la fuente nunca se agota. Dios puede cambiar de un canal a otro para bendecirte, pero la fuente nunca se agota. En Colosenses, ya lo leí, que no te engañen con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que la batalla que libró Abraham en esa oscuridad terrible es la misma batalla que tú y yo libramos, espantar a las aves de rapiña que vienen a comerte el pacto, hermano. Sí, tenemos que montar guardia ahí en el espíritu. Así como Abraham alejaba a las aves, nosotros también debemos alejar a Satanás, a sus ángeles, los demonios, las líneas de pensamiento, etc. Quiero terminar. En Jeremías capítulo 34, atento, Jeremías 34, versos 18, 19, dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Eso fue muchos años después, en los tiempos del profeta Jeremías. Estoy leyendo Jeremías 34, verso 18 en adelante. Bueno, así se pactaba. Y hoy día el pacto nuestro es el Cordero perfecto, porque Él fue partido por nosotros. Ahora bien, mientras Abraham dormía, Dios vino a él de dos maneras. Él vino como una antorcha que alumbraba y un horno humeante o humeando. Un horno humeando significa que hay mucho fuego dentro del horno. Y este horno, donde hay mucho fuego, es porque algo se está purificando dentro. O sea, Dios viene a Abraham como un horno, atento acá. Estas figuras y sombras son muy importantes, pero también viene como una antorcha. Son las dos cosas que necesitamos que Dios opere en nosotros. El horno purifica, la antorcha alumbra. Nosotros en este tiempo de globalización o globalismo, donde hay un desplome moral como nunca antes, donde el hombre ha cruzado todas las fronteras de la maldad, donde vivimos en una generación de inventores de males. Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días habrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, crueles, intemperantes, violentos, perversos, irrespetuosos, que no honrarán a sus padres. Y menciona una lista tenebrosa. Esa es la gente que en realidad con la cual cohabitamos. Entonces, ¿qué necesitamos en esta atmósfera tóxica? Yo le llamo
este diluvio de iniquidad. Y quiero decirle a los padres, nuestros hijos libran la peor batalla de todos los tiempos, porque tienen que luchar con todas estas ideologías, estas filosofías que están a un dedo de distancia, apretan un botón y ya lo tienen en línea a través de las redes. Nosotros no teníamos internet en ese tiempo, o sea que la información nos llegaba filtrada por nuestros padres, pero ahora no. Los hijos se saltan a los padres y en su habitación, donde tienen internet y un teléfono y un computador, ellos pueden ser guerreros místicos, un esquiador en los Alpes, puede ser un piloto de Fórmula 1, lo que tú quieras. Todo lo tienen allí. Pueden accesar a la pornografía, al satanismo, a las sesiones de ocultismo. Todo está allí. Entonces, tu hijo pequeño libra la peor batalla de todos los tiempos. Y nosotros necesitamos hoy la antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Como dice Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Se está refiriendo obviamente a la llama de fuego que alumbraba a Israel por 40 años en el desierto y también les daba calefacción. Y el horno humeante es la purificación, donde el Espíritu Santo de Dios opera en nosotros, purificándonos, sacando todo aquello que no corresponde a la nueva creación. Entonces, estamos experimentando a Dios en estos dos aspectos. El horno que nos purifica. Pedro dice que nosotros vamos a ser purificados, dice, como el oro en el crisol, donde se saca toda la escoria, y sé que duele porque lo dije el otro día y termino con esto. La purificación también es sinónimo de reducir. Tú tienes una tonelada de material bruto, lo llevas al horno, lo fundes y ¿qué tienes? Unos gramos, si es que 1 kilo de oro. O sea, 999 kilos de material bruto para obtener 1 kilo de oro. Eso es reducir. No te preocupes si comienzas a ser reducido por Dios, reducido a nada, pero lo que está quedando es el oro fino de 24 quilates. Así que tranquilos, este pacto nos asegura purificación y también la iluminación de la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Preciosa gente de Dios, llegamos al final. Qué tremendo. Nos volvemos a ver el lunes, Dios mediante, y vamos a continuar con esto. Así que vamos para adelante. Los bendigo a todos. Los espero el lunes. Les mando un abrazo. Que tengan un día maravilloso. Bendiciones.